Ya, doctor, está bien. Muy bien. Muy buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la adaptación celular. Muy bien. Generalidades. Se podría definir como la respuesta de las células ante estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, mediante la cual se consigue mantener, y aunque algo alterado, un estado de equilibrio relativo que les permite preservar la viabilidad y función de la propia célula. Entre las posibles adaptaciones celulares, distinguimos entre una hiperplasia, que se define como el aumento del número de células, una hipertrofia, que es un aumento del tamaño individual de la célula, y una atrofia, que es una disminución de tamaño y función celular. Y también una metaplasia, que es una transformación patológica de un tipo de tejido en otro. Cuando se sobrepasan los límites de la respuesta adaptativa o ante un agente lesivo, tiene lugar la lesión celular, que puede ser reversible o no, alcanzando finalmente la muerte celular. La adaptación y la lesión reversible y muerte celular pueden considerarse estadios del deterioro progresivo de la función y estructura normal de la célula. Muy bien, voy a empezar hablando de la atrofia. La atrofia se entiende como una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Es una forma de respuesta adaptativa que suele afectar casi siempre a un número significativo de células de un órgano o tejido, y consiste en la reducción de los componentes estructurales de la célula. Entre las causas más frecuentes de la atrofia podemos señalar: puede deberse a la disminución de la cantidad de trabajo, puede provocar atrofia de un músculo al inmovilizar un tejido, las fibras musculares esqueléticas disminuyen en número, así como en tamaño, y se produce un aumento de la reabsorción ósea, dando lugar a la osteoporosis más falta de uso. Otra causa es la disminución del aporte de oxígeno, la isquemia, las alteraciones de las señales tróficas, las pérdidas de la inervación, la disminución del aporte sanguíneo por pérdida celular progresiva. La nutrición deficiente. Esta se asocia con el uso del músculo esquelético como fuente de energía después de haberse agotado otras reservas, como los almacenes adiposos. También la pérdida de la estimulación endocrina. El envejecimiento en las personas que son adultas o ya mayores, las células eh, pueden hacer de que éstas lleguen a atrofiarse. También por la mayor presión ejercida sobre un órgano o tejido, que poco a poco va causando su destrucción. También la presencia de un daño crónico o tisular. En la atrofia, sus mecanismos son responsables, no se conocen, aunque puede afectar al equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas, sobre todo la regulación de la degradación de las proteínas a través de los lisosomas, y por la vía ubicutina-proteosoma, que está relacionada con una proteólisis acelerada. La atrofia, a su vez, puede ser fisiológica y patológica. La atrofia fisiológica es frecuente durante las primeras fases del desarrollo, así también como durante el embarazo fetal. Algunas estructuras como la notocorda y el conducto triogloso sufren de la atrofia. La disminución del útero después del embarazo, la involución del timo, la pérdida de algunos caracteres sexuales secundarios y las alteraciones que se producen en el envejecimiento se consideran ejemplos de atrofia fisiológica. Y la atrofia patológica depende de la causa subyacente y puede ser generalizada o localizada según afecte a todo el organismo o solo a un órgano o tejido. La atrofia patológica generalizada se produce en estados de desnutrición por hambre o enfermedades del aparato digestivo, en enfermedades catequizantes del tipo de las neoplasias y en el hipotituitarismo. La caquexia es un estado de extrema desnutrición. Puede también tener atrofia muscular, fatiga, debilidad, anorexia en personas que no están tratando activamente de perder peso. La atrofia patológica localizada
como la anemia anaplásica, en la que hay una atrofia del tejido hematopoyético debido principalmente a tóxicos y a fármacos. Por último, destacar que también la atrofia suele afectar al hígado, donde produce unos surcos de atrofia en la superficie y también aparece ligada a enfermedades como la osteoporosis que causan la atrofia del tejido óseo, cortical y medular. La hipertrofia. La hipertrofia está relacionada con un aumento en el tamaño de las células, que conlleva con un aumento del tamaño del órgano al que afecte, acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes estructurales. Suele aparecer en tejidos permanentes, en los que no hay capacidad de división celular, como el cardíaco y el músculo esquelético. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y está producida por un aumento en la demanda funcional o por estimulación hormonal específica. Voy a hablar de la hipertrofia fisiológica. Un ejemplo sería el crecimiento fisiológico masivo del útero durante el embarazo, debido a una gran estimulación de hormonas estrogénicas a través de receptores estrogénicos del músculo liso, que interactúan con el ADN y permiten la síntesis de proteínas del músculo liso. En cambio, una hipertrofia patológica es la hipertrofia que sufren las células del músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. El estímulo que causa que esta hipertrofia es la cantidad de trabajo como ocurre en el corazón, en el que hay una alteración del tamaño y del fenotipo de cada miocito, así como un aumento de la síntesis de proteínas de miofilamentos, lo que permite una mayor capacidad de trabajo por parte del corazón. Además, se inducen algunos genes como el AMF y un cambio en la síntesis de proteínas contráctiles, así como genes que codifican factores regulares iniciales, factores de crecimiento TGB beta, factores de crecimiento de fibroblastos, agentes vasoactivos como la endotelina 1 y la angiotensina 2, y diversos componentes implicados en las vías de señal mediadas por el receptor y las sinasas. Por lo tanto, los desencadenantes de hipertrofia en el corazón son dos: desencadenantes mecánicos, que es el estiramiento, y desencadenantes tróficos, factores de crecimiento polipedípticos, la PGF, y sustancias vasoactivas como la angiotensina 2 y la endotelina. Todo esto se podrá mantener durante un periodo de tiempo considerable. A partir de este tiempo, el aumento de masa muscular ya no es capaz de compensar la carga, y esto ocasiona cambios degenerativos en las fibras miocárdicas, así como lisis y muerte de miocitos por disminución de la capacidad oxidativa de las mitocondrias y alteración en la síntesis y degradación de proteínas. La hiperplasia. Esta clase de diferenciación se caracteriza por un incremento en el número de células de un órgano o tejido, que a su vez se puede acompañar de un aumento de volumen, generalmente acompañado de su capacidad funcional. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son dos procesos distintos, a menudo ambos ocurren de forma simultánea y pueden desencadenarse por el mismo estímulo externo. Un ejemplo de ello es el crecimiento inducido hormonalmente en el útero, que implica a la vez un número aumentado de células musculares y células epiteliales, así como el agrandamiento de las mismas. Este fenómeno solo tiene lugar en las células con capacidad de división, ya que un aumento en el número de células implica mitosis. Por lo tanto, solo se produce si la población celular es capaz de sintetizar ADN. Así, en consecuencia, las neuronas y las células musculares esqueléticas y cardíacas tienen poca capacidad de crecimiento hiperplásico. La hiperplasia también es una respuesta importante de las células del tejido conectivo en la curación de heridas, en las que la proliferación de fibroblastos y vasos ayuda a la reparación. A su vez, podemos distinguir dos tipos de hiperplasia. La hiperplasia fisiológica. Un ejemplo de esta es la hiperplasia hormonal. Se produce por el aumento de cualquier hormona
y aumenta la capacidad funcional de un tejido cuando se necesita. Un ejemplo es la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina durante la pubertad y el embarazo, así como un aumento de la hormona ACTH que provoca un aumento del número de células en la corteza suprarrenal. La hiperplasia compensadora se produce por un mecanismo de regeneración que aumenta la masa tisular tras el daño o la extirpación parcial. Por ejemplo, cuando se extirpa quirúrgicamente una parte del hígado. Ante esto, tiene lugar un mecanismo de regeneración para compensar la masa del tejido perdido, que consiste en que todas las poblaciones celulares maduras que constituyen en el hígado empiezan a proliferar, en especial los hepatocitos. Probablemente mecanismos semejantes estén implicados en otras sustancias diversas, cuando el tejido restante crece con el objetivo de compensar la pérdida parcial de un tejido. Un ejemplo de ello se da tras una nefrotomía unilateral, cuando el riñón restante se produce una hiperplasia compensadora. En cambio, la hiperplasia patológica se produce en casos de estimulación hormonal excesiva, así como la hiperplasia del endometrio, en la que se produce una gran proliferación potenciada por hormonas hipofisiarias y estrógenos ováricos. Otro ejemplo se produce en la glándula paratiroides, que se hiperplasia en todas las situaciones en las que hay una disminución de la calcemia, como déficit de vitamina D, mala absorción de calcio o tubulopatía, con aumento de la calciuria, o también por los efectos de factores de crecimiento sobre las glándulas efectoras. Este tipo de hiperplasia constituye en un tejido fértil, en el cual puede surgir posteriormente la proliferación cancerosa. Así pues, los pacientes con hiperplasia tienen mayor riesgo de padecer un cáncer de endometrio. Los mecanismos de la hiperplasia. La hiperplasia en general se debe a una producción local aumentada de factores de crecimiento, niveles aumentados de receptores de factor de crecimiento en las células respondedoras o la activación de una determinada vía de señalización intracelular. Todo esto da lugar a la activación de factores en la transcripción que activan genes celulares, obteniendo como resultado la proliferación celular. En la hiperplasia hormonal, las propias hormonas actúan como factores de crecimiento. En la hiperplasia compensadora no está clara la fuente de factores de crecimiento y el estímulo para la producción de los mismos. En esta proliferación celular intervienen diversos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de hepatocitos y su receptor, así como las citoquinas, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y diversas señales de cebado, entre las que se incluye la degradación de la matriz extracelular, que activa el HGF. Una vez realizada la proliferación celular, participan inhibidores de crecimiento tales como la TGF-beta, que vendría a ser el factor de crecimiento transformante beta sintetizado por células no parenquitematosas del hígado. El aumento en la masa tisular tras algunos tipos de pérdida celular se consigue no solo por la proliferación de células restantes, sino también por el desarrollo de nuevas células a partir de células madre. La displasia. La displasia se caracteriza por el crecimiento celular desordenado de un tejido específico que da como resultado la presencia de diferentes tamaños, formas y organización. Los grados menores de displasia están relacionadas con irritación crónica o inflamación. Este patrón se observa con mayor frecuencia en áreas con epitelio plano metaplásico de vías respiratorias del cuello uterino. La displasia está fuertemente relacionada como precursora del cáncer. La displasia cervical, que es la forma más conocida de cáncer, es bastante común en las lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero. Es un tipo de displasia que tiene como causa etiológica al virus del papiloma humano y este afecta al cervix del cuello uterino de las mujeres. En este tipo de displasia se observa que hay una diferenciación muy clara del tejido cervical dañado respecto al tejido sano. En esta enfermedad hay 3 grados de displasia diferentes. Una es ligera, moderada y grave. Cuando se alcanza el nivel grave puede ser llamado carcinoma in situ, que es una forma temprana de un tumor. Está bien, le toca a mi compañero.
Siguiente, por favor. Bueno, voy a continuar la exposición. Ahora me toca metaplasia. Se denomina metaplasia a un cambio reversible mediante el cual una célula adulta es situada por otra célula adulta de un tejido diferente, aunque generalmente procede de la misma hoja de blastodérmica. Es decir, un significado biológico sería la sustitución adaptativa de una célula sensible a una determinada, causada por otras que son capaces de resistir mejor la patogenia. Es decir, que metaplasia es el intercambio celular de un tejido a otro. Por ejemplo, esta metaplasia podemos observar en el fumador. La persona el paciente que fuma, todo el tiempo va a estar irritada su mucosa, lo cual que el epitelio de la mucosa sería un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y con la irritación va a cambiar este epitelio a un epitelio cilíndrico ciliado. Esto es por el fumador. Se denomina transdiferenciación cuando es un elemento celular único. Se origina por la reprogramación celular madre que se encuentra en los epitelios y se conocen como nombre de células de reserva o bien células mesenquimales indiferenciadas en el tejido conjuntivo, las cuales sufren una modificación que está desencadenada por señales de citocinas, factor de crecimiento tumoral o que inducen factores de transcripción específicos que activan genes que forman el fenotipo de la nueva célula. Componentes de matriz extracelular y en el ambiente de la célula. Así. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor.